Así que, bueno, primero que nada, pues os querré comentar un poquillo, ¿no? Me imagino que todo el mundo, bueno, ya que siendo online, ¿no? Todo el mundo tiene delante lo que viene siendo una pantalla, ¿no? Ya bien sea de teléfono, de ordenador, de monitor. Entonces, pues yo querría preguntar si, ¿qué es lo que pasaría, ¿no? Si a día de hoy, pues llegásemos a tener monitores que consumieran menos, monitores que tuviesen una mayor calidad de imagen de la que tenemos, por ejemplo, ahora mismo, que la que podemos ver a día de hoy en la televisión, en cualquier sitio, ¿no? Porque está claro que las tecnologías, luego las pantallas, etcétera, están completamente introducidas en nuestra vida diaria, ¿no? Estoy seguro de que alguno cuando ha ido alguna vez a comprar algún tipo de estos dispositivos, ya sea monitores, televisiones con sus padres, ha visto que existen diferentes, ¿no? Los OLED, QLED, ANOLED. Existen un tipo de dispositivos que se llaman los LCD, ¿no? Que son aquellos que incorporan tecnología de cristales líquidos. LCD viene de la sigla de Liquid Crystal Display. Pues resulta que para hacer esto que os estoy comentando, de encontrar quizás una forma de hacer dispositivos más rápidos, con menos consumo, lo pretenderíamos hacer haciendo uso de estos cristales líquidos, ¿no? En concreto, intentando encontrar pues una fase de cristal líquido que se llama fase nemática biaxial. Pero bueno, antes de empezar a hablar de qué son las fases de cristal líquido, etcétera, pues que me imagino que habrá algunos que no sepan qué es lo que es siquiera un cristal líquido. Así que, pues voy a explicar primero un poquito, os voy a poner en situación de qué es lo que es esto de un cristal líquido, ¿no? Pues veréis, un cristal líquido es un estado de la materia que se encuentra entre el sólido cristalino y, uy, vaya hombre, ya empecé con los spoilers, y el líquido o fase isotrópica, ¿de acuerdo? Los cristales líquidos se encuentran justamente como a medio camino, ¿no? Entre estas dos fases o estados de la materia. Presentan unas propiedades que son muy curiosas y muy específicas, ya que pueden fluir o lo podríamos ver como deslizarse a través de una mesa si lo pusiéramos con un plano inclinado, como si fuesen agua, pero sin embargo también si le incidiéramos con un haz de luz, ¿no? Con un típico láser, un punterito, podríamos ver cómo la luz se desvía, ¿no? Cosa que, por ejemplo, con otros líquidos isotrópicos, o sea, no, con otra fase isotrópica, pues no sucede. Entonces, esto le procura propiedades únicas, ¿no? Que pues el ser humano en su vida cotidiana pues puede terminar incorporando en dispositivos electrónicos o en otras cosas como veremos ahora, ¿no? Dentro de los cristales líquidos existen una gran cantidad de fases que pueden formar, ¿no? Una de ellas se llama fase nemática, que son aquellas en las que se dan cuando las moléculas, en uno de sus ejes, ¿no? Vamos a poner que las moléculas sean estos bloquecitos de aquí. No sé si veis, el ratón lo veis, ¿no? ¿Se ve el punterito que cuando Sí, señalo? Sí, lo Sí, ¿no? sí vemos. se ve. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a poner que sean con las moléculas como estos bloquecitos que tenemos aquí, ¿no? Pues la fase neumática inicial se da cuando estas moléculas se orientan en una dirección característica, que se suele denominar con esta letra N, que se llama el director neumático, ¿no? Y como podéis ver aquí, pues están todas orientadas en una dirección característica. Pero los centros de masa, es decir, la parte central, ¿no? De la doble bloquecito, podemos ver que están completamente aleatorios, ¿no? En el espacio, no forman como capitas. Esta de aquí se conocería como fase neumática uniaxial. ¿Por qué? Porque solamente uno de sus ejes está orientado en una dirección en concreto. Pero si nos vamos a estos bloquecitos de aquí de la derecha, esta sería la fase neumática biaxial, que es la que estaba yo comentando antes. ¿Qué diferencia hay? Bueno, como podréis ver, se encontrarían también orientadas, ¿no? En el eje mayor de la molécula, del bloquecito, pero aparte, además, se encuentran orientadas en el eje menor, ¿cierto? Y de nuevo sus ejes, o sea, sus centros de masa vuelven a estar orientados de forma aleatoria en el espacio. Pues esta fase le da unas propiedades específicas, como por ejemplo que se puede hacer circular electricidad en el eje menor de la molécula en vez del eje mayor, ¿no? Entonces, estas son las características que uno busca a la hora de luego aplicar este tipo de fase a la fase de cristal, o sea, a dispositivos electrónicos. Existe otro tipo de fase, que de la que os quiero hablar, porque veremos que nosotros la hemos encontrado en nuestro trabajo, que se llaman fases herméticas, que son exactamente igual que las de antes, a diferencia de que aparte presentan orden posicional, es decir, los centros de masa están orientados, ¿veis? Aquí están formando pues capas, cosa que las anteriores no. Y se encuentran orientados en una dirección en específica. Luego existirá esta otra fase, pero no quiero entrar tampoco mucho más en detalle, que la única diferencia es que las moléculas pues, se encuentran como un poquito ladeadas, ¿no? En lo que vienen siendo las capas que forman. Entonces, pues todos estos cristales líquidos se usan en diferentes aspectos de la vida del ser humano, como pueden ser, por ejemplo, en el maquillaje.
O sea, los cristales líquidos se usan en la industria del maquillaje, ya que la piel, por ejemplo, tiene pequeñas porosidades. Entonces, cuando se introducen ciertas moléculas de cristal líquido, permite la penetración, ¿no?, del maquillaje en lo que vienen siendo estos poros de la piel y favorece a la absorción de la piel, o sea, del maquillaje en la piel, ¿no? Como os he comentado, también afecta en dispositivos electrónicos, en pantalla. Y, bueno, esto es de aquí, esto es la Policía Nacional, que es un cuerpo de fuerza de seguridad de allí, de mi país, de España. Lo que vendría siendo como aquí puede ser la Guardia Nacional, ¿no? Y vendría a ser los chalecos antibalas. El Kevlar, que es el material del que está hecho los chalecos antibalas, se suele reforzar añadiéndole moléculas de cristal líquido porque consigue que la densidad del material sea mucho mayor sin necesidad de aumentar tanto el peso, ¿no?, de este material. Entonces, tiene una gran variedad de aplicaciones. Entonces, este, como presento aquí, es el índice que voy a seguir a la charla, ¿vale? Os voy a hablar de dos partes principales, el trabajo atomístico, que es una parte que ya tenemos publicada, y el trabajo de grano grueso, que es lo que estoy haciendo ahora, ¿de acuerdo? Y todos se estructuran exactamente iguales, tienen su objetivo, su metodología, su resultado y su conclusión. Entonces, comenzando con el trabajo atomístico, os voy a presentar la molécula con la que nosotros estamos trabajando, que es pues esta molécula orgánica que veis aquí, ¿vale? No voy a decir el nombre porque ni siquiera yo me lo sé de memoria, porque es un nombre extremadamente largo y eso a pesar de que soy químico, ¿no? Pero bueno, es una parte común, esta molécula de aquí tiene esta parte de aquí que es una parte común y dependiendo de los que sustituyamos en los grupos R, R' o R2', como podéis ver aquí en esta tablita, ¿no?, vamos a obtener un tipo de mesógeno, que es como nosotros le llamamos, que es como una variación de esta molécula principal, ¿no? Y en este caso tenemos 4, el mesógeno 1, el 2, pues el 3 y el 4, ¿no? Cada uno con un largo, un ancho y un grosor. ¿Sí? ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque la geometría de las moléculas a la hora de formar fase de cristal líquido es una cosa que afecta al poder encontrar fase de cristal líquido o no. Y en concreto a encontrar transiciones de fase líquida a fase de enemática biaxial. Entonces, ¿cuál es la motivación que nosotros tenemos en este trabajo? Bueno, pues que resulta que estas moléculas que nosotros hemos decidido estudiar son una molécula que estudió un grupo experimental de investigadores en Alemania y vieron que eran moléculas capaces de formar fase de cristal líquido. Luego también se ha visto en la literatura que en escala coloidal, en sistemas que son monodispersos, no se suele observar la fase enemática biaxial. Pero cuando se realizan mezclas, es decir, se crean sistemas polidispersos, se ha visto que sí hay indicios de pequeños clústeres de formación de fases enemáticas biaxiales, ¿no? O también con partículas cuyo ratio de largo entre grosor, ¿no?, supera como pues, este valor de 21, ¿no?, que no tendría en este caso pues, valores o sea, no, unidades reales. Entonces, pues nuestra hipótesis, basándose en estos trabajos, es que a escala molecular deberemos de encontrar lo mismo que sucede a escalas coloidales, a escalas más grandes, ¿no? Y, por tanto, el objetivo de esta parte del trabajo atomístico es estudiar esta parte estructural de las moléculas que hemos seleccionado y ver qué fases forman, ¿no? Luego, además, sería hacer un estudio dinámico, posteriormente con la identificación de cuáles son las mejores moléculas que podría venirnos a la hora de realizar mezclas y, pues, crear un modelo de grano grueso y estudiar estas mezclas, como os comento, y también, inclusive, sistemas puros, ¿no? Entonces, ¿esto cómo comienza? Pues bueno, nosotros lo que utilizamos en nuestras simulaciones atomísticas es un potencial del General Amber's Force, básicamente. Esto no es otra cosa que la forma en la que nuestras simulaciones, con los ordenadores, ¿no?, van a hacer los cálculos de cómo interaccionan las moléculas entre sí, tanto cómo están unidos sus átomos por enlace simple, por ángulo, por antiedros y luego la parte de interacciones de Van der Waals, que se modela con un Lennard-Jones clásico, y la parte electrostática, ¿no?, que viene siendo por Coulomb. Entonces, esto es como la parte física que hay detrás de nuestro modelo, ¿no? Una vez que esto lo tenemos listo, pues seleccionamos el software con el que nosotros vamos a realizar las simulaciones, que se llama GROMACS, en la versión 2019, y hacemos simulaciones de dinámica molecular. No estamos usando en este caso Monte Carlo. Escogemos el colectivo isotérmico isobárico, o NPT, también conocido, y usamos unos sistemas de 252 moléculas con condiciones de contorno periódicas para simular que lo que tenemos es un bulk o lo que viene siendo pues como un sistema muy grande donde
tendríamos como líquido, no voy a decir prácticamente infinito, pero para que os hagáis cuenta los que no estéis puestos en simulación molecular, como si estuviésemos simulando el mar, ¿no? Que es una fase pues muy grande, ¿no? Y esto de aquí pues son simplemente detalles un poquito más técnicos de cómo son las simulaciones, cómo las hemos llevado a cabo, ¿no? Usamos el algoritmo de Leapfrog con un femtosegundo de paso de tiempo y usamos el termostato de no-se-Hoover y el allostato de Parrinello-Ramo. Una vez que ya tenemos claro bien cuáles son los potenciales que van a definir las interacciones de nuestra molécula, cómo lo vamos a llevar a cabo, pues tenemos que plantear una estrategia. Y en nuestro caso sería comenzar con una configuración a 600 Kelvin y una presión de 1 bar. Luego, posteriormente, lo que vamos a hacer es ir comprimiendo este sistema poquito a poco, donde lo que hacemos es 50 nanosegundos en cada compresión, ¿no? Hasta llegar a 1 bar. Y luego, por último, aquí en la última simulación, hacemos una simulación extra de 150 nanosegundos. ¿Por qué 1 bar? Bueno, pues básicamente porque es la condición donde, o sea, nosotros ahora mismo lo más seguro es que estemos a un bar de presión, ¿no? Entonces sería la temperatura o la presión ambiente, por así decirlo, es la que nos interesa a nosotros en este caso alcanzar. Entonces, como os comentaba, pues hacemos esta compresión y una vez que ya tenemos hecha esta compresión, pasamos a la siguiente parte, que vendría siendo un annealing de temperatura. Que esto lo único que consiste es en hacer un decrecimiento de la temperatura de 600 Kelvin hasta 300 Kelvin, manteniendo 1 bar de presión. Y lo que vamos haciendo son simulaciones donde lo que vamos a hacer es restando 50 Kelvin en cada simulación, ¿no? O sea, entonces haríamos 600 Kelvin, luego 550, 500, eso sucesivamente, hasta que llegamos a 300. Lo único que pasa es que lo vamos haciendo como muy poquito a poco. Le vamos restando, vamos pasando de 600 a 500, pero restando 2 Kelvin, 2, 2, 2, 2, 2, así hasta que llegamos a 550, ¿no? Para hacerlo muy despacito. Pues bien, cuando todo esto ya está completamente terminado, pasamos a lo que viene siendo el tema de análisis, ¿no? Donde voy a presentar los análisis obtenidos en 600 Kelvin y en 300 Kelvin, que son las temperaturas que más nos han interesado, porque cuando nosotros hicimos el análisis de todo esto, entre las temperaturas intermedias, vimos que también sostenían pues resultados similares, ¿no? Entonces lo que agarramos nosotros son las temperaturas extremas a la hora de presentar estos resultados. Y hacemos un análisis estructural, que es básicamente para saber qué fase están formando los cristales líquidos, donde estudiamos el parámetro de orden y la función de distribución radial, y una parte dinámica, que es para ver básicamente cómo se comporta cómo se mueven estas moléculas, ¿no? Cuál es su comportamiento. Y para esto utilizamos los valores del desplazamiento, o sea, el desplazamiento cuadrático medio, perdón, y la Van Hoff, la función de Van Hoff. Entonces, los valores que nosotros tenemos del parámetro de orden, pues son estos que estáis viendo aquí. El parámetro de orden, básicamente, lo que se calcula es trazando estos vectores que veis aquí, como estas flechitas, a lo largo de estos brazos de la simulación, o sea, de la molécula, perdón, y lo que hacemos es básicamente ver cómo de orientadas están todas las moléculas con respecto a las otras, ¿vale? A lo largo de esta dirección de aquí. Y, pues, como podéis ver aquí, obtenemos pues 4 resultados porque tenemos 4 mesógenos, ¿no? Tenemos 4 líneas, donde pues se puede ver que la que está más orientada, ¿no? Viene a ser la molécula, el mesógeno 4 y el mesógeno 3, ¿no? Que está como por valores mayores a 0.4, que es de los valores que nosotros consideramos que ya existe un orden orientacional. Acordarse antes cómo estaban los bloquecitos que eran como mirando en una dirección en concreto, pues básicamente eso, ¿no? Y luego también medimos cómo está el parámetro de orden biaxial, que viene a ser calcular cómo fluctúa estas dos flechitas con respecto a estas dos que atraviesan la molécula a lo largo, ¿no? Esto lo atravesaría a lo ancho. Y bueno, pues como veis, pues no hay ninguna de las gráficas, de las líneas, perdón, que supere valores de 0.15. Entonces, básicamente, pues no existe orden. Así que no hemos tenido suerte a la hora de encontrar, de momento, pues la fase enigmática biaxial. Una vez que ya tenemos claro cuáles son las moléculas que sí que están orientadas, ya sabemos que hay dos, por tanto, que están formando fases de cristal líquido, que son mínimo una fase nemática. Pero para saber si existe algo más, tenemos que pasar a análisis más profundo, que vienen a ser los que hacemos con la función de distribución radial. Que esto básicamente, la función de distribución radial lo que hace es contar el número de vecinos que tiene una molécula a su alrededor y pues detecta si existe un patrón de ordenado, ¿no? Se encuentra siempre como una misma serie de vecinos a su alrededor. Y en este caso nosotros calculamos las funciones de distribución radial de forma paralela a donde están mirando las moléculas y perpendicular, porque son las direcciones como más importantes de nuestro sistema, ¿no?
Y resulta que obtenemos para el mesógeno 4, que si os acordáis antes era el colorcito amarillo, veis que en la fase, o sea, perdón, en la GDR paralela tenemos como esta forma de picos y valles, ¿no? Sin embargo, en el mesógeno 3, pues encontramos que es plano completamente. Deciros también que las líneas que son como sólidas son los resultados a 600 Kelvin y a 300 Kelvin son los que son como con puntitos, ¿de acuerdo? Entonces, como os comentaba, el mesógeno 4 tiene pues estos picos y valles en la dirección paralela, pero luego en la parte perpendicular, como está esta parte de aquí, está como planito. Eso quiere decir, y normalizado en 1. Esto quiere decir que ahí no hay orden. ¿Esto que nos indica? Que tenemos, resulta, pues una de nuestras moléculas, lo que está formando es una fase esméctica. ¿Por qué? Porque uno, tiene un parámetro de orden alto, y 2, presenta orden posicional en la dirección paralela hacia donde están mirando las moléculas. Es decir, se está formando una fase como veis aquí. Si veis, también tengo dibujado como unas moleculitas en azul, y esto básicamente es para indicaros que si fuese una fase esmética perfecta, estos valles deberían de llegar a 0. Sin embargo, no llegan a 0, tienen como valores de 0,6, etcétera. Y eso es porque existen ciertas moléculas que están intercaladas como entre esas capitas, ¿no? Y eso es lo que está detectando pues esta GDR, esta función de distribución, ¿no? Y en la otra fase, la otra molécula, el mesógeno 3, está formando una fase enemática, porque lo único que estamos viendo es orden orientacional con el parámetro de orden, porque con la GDR no estamos viendo nada. Estamos viendo un perfil plano aquí en 1, ¿no? Quiere decir que lo que tenemos es una fase de este tipo. O, como podéis ver en las fotos que tenemos aquí de nuestro artículo, este sería el mesógeno 3, que forma una fase nemática, que como veis tienen como esta orientación así en diagonal en lo que es la cajita de simulación, como se ve con las moléculas azules. O la otra, el mesógeno 4, que forma una fase esméctica, donde se ve la capita gris, ¿no? Y se puede diferenciar luego la capita roja. Y en blanco, no sé si lo habéis representado, estarían como las moléculas que se encuentran intercaladas, como se puede observar, con la GDR. Esto sería todo lo que viene siendo el análisis estructural. Y ahora pues pasaríamos con, perdón, perdón. No, sigo con el análisis estructural, que aquí me he liado yo, disculpa. Esto sería en cuanto a las dos fases que forman cristal líquido. Pero luego faltan las otras dos, que sería el mesógeno 1 y el mesógeno 2. Y aquí lo que simplemente lo que os muestro son que existen pequeños clústeres, que un clúster es básicamente como agrupación de moléculas, unas pequeñas agrupaciones, donde las moléculas se orientan en una determinada dirección, pero el resto, como se puede ver aquí como en gris, ¿no? Estaría completamente desordenado. Y esto es lo que provoca que tengamos como el parámetro de orden sea bajo, porque existen ciertas moléculas que sí que tienen una determinada orientación, pero luego el resto de las moléculas no, están desordenadas. Y sería pues lo mismo lo que encontramos para el mesógeno 2, que se forman estas pequeñas agrupaciones. Encontrando, por cierto, para ambos casos, más clústeres o más agrupaciones conforme disminuimos la temperatura, que aquí tenemos 2 y aquí en este caso tenemos 4, ¿no? Y ahora sí, perdón, pasamos a los análisis dinámicos. En este caso, yo lo que muestro son los resultados del desplazamiento cuadrático medio, ¿no? Que es cómo de rápido recorre una partícula o una de nuestras moléculas una determinada distancia, ¿no? Y aquí básicamente lo que presenta en azul es el desplazamiento cuadrático medio del core, o lo que vendría siendo la parte central de la molécula, que es esto. Y en rojo presentamos lo que son los desplazamientos de los grupos terminales R', que sería como la parte más alejada de la molécula. Y pues básicamente lo que nosotros llegamos a encontrar es que la fase enemática y la fase esmética, en ambos casos, tanto el core como los brazos terminales llegaban a alcanzar el régimen difusivo. Como podéis ver, también hay 4 líneas. Básicamente, esto lo que indican son que los cuadraditos es el desplazamiento cuadrático medio en la dirección perpendicular hacia donde miran las moléculas, y los circulitos es el paralelo, ¿de acuerdo? Entonces, tanto en la nemática como en la esmética alcanzan un régimen difusivo para el desplazamiento paralelo a la dirección a la que están mirando, pero no nunca en el perpendicular. Y de aquí, eso es una de las ideas que nos podemos llevar, y que luego existe también una disminución del movimiento muy grande, porque si os fijáis más o menos aquí llegamos como a valores
en torno a 10, o sea, perdón, a 1 y puede ser, pues como si no recuerdo mal, 2 más o menos, ¿no? Del desplazamiento cuadrático medio, mientras que a 300 Kelvin pues pasamos a valores mucho más pequeños, ¿no? Será como de valores de 0.001, 0.003, tanto en ambos casos. Eso quiere decir que en la temperatura afecta muchísimo a lo rápido que se desplazan estas partículas. Por último, el otro análisis dinámico que hacemos es con la función de Van Hoff, ¿de acuerdo? Que esto, básicamente, es una función que te mide la probabilidad que tiene una partícula, o sea, una de nuestras moléculas, de haber recorrido una determinada distancia, ¿vale? Y, básicamente, la idea general, no me quiero tampoco enrollar mucho aquí, es que dividimos esta gráfica en dos secciones, ¿no? Tenemos a temperaturas altas, ¿sí? Hacemos un estudio en tiempos cortos, o sea, qué es lo que sucede con el desplazamiento de las moléculas a tiempos muy cortitos, y luego a tiempos largos, que serán como 40 nanosegundos de simulación. Y básicamente lo que estudiamos aquí es el desplazamiento, o sea, la función de Van Hoff perpendicular, es decir, qué probabilidad tiene las partículas de haberse desplazado así, o en la dirección paralela, que sería pues como hacia arriba, hacia donde están mirando, ¿no? Y aquí lo que descubrimos es básicamente que pues tienen una dinámica que no es heterogénea. Es decir, básicamente existen partículas que se desplazan más rápido y otras que se desplazan más lento. Esto para la fase cinemática. Y para la fase métrica os podríamos obtener exactamente las mismas conclusiones, además de que, si os fijáis aquí en la gráfica de abajo, donde, repito, se está viendo la probabilidad de desplazamiento en la dirección paralela hacia donde están mirando las moléculas, vemos como estos pequeños piquitos de aquí. ¿Y esto qué es lo que nos está indicando? Que en nuestro sistema existen saltos entre capas. Es decir, que hay una molécula que empieza en la capita roja y con el tiempo salta y pasa a la capita gris. Entonces, como conclusiones, pues nosotros lo que nos llevamos es que las fases que forman estas moléculas vendrían siendo, para el mesógeno 4, una fase mestica A, entre rangos de temperatura en Kelvin de 400, perdón, esto de aquí son el rango de temperatura en el que lo encuentran el grupo experimental, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en un rango de entre 600 y 300 encontramos una fase mestica A, cosa que coincide con lo que encontraron los grupos experimentales. Luego, el mesógeno 3 forma una fase nemática donde también lo encontraron el grupo experimental. El grupo experimental volvió a encontrar para el mesógeno 2 y el 1 que formaban fase nemática, pero nosotros no encontramos una fase nemática. La llamamos una fase nemática débil, pero realmente es clústeres. Nosotros lo que encontramos son esas pequeñas agrupaciones que os he enseñado antes, ¿no? Por tanto, tenemos muy buen acuerdo con los resultados experimentales en cuanto al mesógeno 3 y el mesógeno 4. Y estas van a ser las moléculas que nosotros hemos agarrado para el objeto de estudio para la siguiente parte del trabajo, que es el modelo de grano grueso. Donde aquí los objetivos que tenemos son principalmente 4, ¿no? Uno es, pues, desarrollar en sí el modelo de grano grueso. 2, encontrar un mapeo eficiente. Ahora os explicaré un poquito qué es lo que es esto de mapeo. Estudiar y seleccionar una metodología óptima para encontrar los potenciales con los que vamos a simular las moléculas. Y por último, pues hacer una validación de este modelo estudiando los sistemas puros y posteriormente las mezclas, ¿no? O sea, aquí lo que queremos hacer en el objetivo 4 es comparar cómo de tan bien reproduce nuestro modelo de grano grueso los resultados que hemos obtenido en la parte previa que justo os acabo de explicar. Entonces, en la metodología básicamente tenemos que hacer dos pasos. Uno, el esquema de mapeo y dos, la selección de la manera de encontrar los potenciales con los que van a interaccionar nuestras moléculas. ¿Y qué es el esquema de mapeo? Bueno, pues el esquema de mapeo no es otra cosa que cómo vamos a agrupar nosotros los átomos para crear el modelo de grano grueso. Un modelo de grano grueso no es otra cosa que una simplificación del modelo atomístico, donde lo que hacemos es agrupar, pues, por ejemplo, un benceno en una bonita más grande. ¿Esto qué es lo que estamos consiguiendo hacer? Pues estamos quitándole al ordenador que tenga que calcular cómo interacciona un carbono con otro, con otro, con otro, con otro, con otro,
porque lo estamos representando todo esto como una bolita única, ¿de acuerdo? Entonces lo que obtenemos es un modelo más sencillo, con menos átomos, que en este caso serían bits, que se llaman, o bolitas de grano grueso, ¿no? Y esto lo que nos permite es hacer simulaciones mucho más largas y mucho más rápidas. Entonces, la clave de hacer el esquema de mapeo es encontrar de qué forma podemos agrupar nosotros los átomos, que ganemos la máxima velocidad posible, pero luego aparte perdamos la menor información posible del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, pues si nos ponemos a hacer simplificaciones, ¿no? Pues yo puedo decir, oye, pues esta molécula puedo simular completamente como si fuese un bloque, como si fuese un teléfono móvil, ¿no? Pero claro, eso nos haría perder pues el movimiento que existe, por ejemplo, entre los bracitos de la molécula, que siempre suelen hacer como esta especie bueno, pero así, suelen hacer como esta especie de movimiento, ¿no? Todo eso son cosas que influyen a la formación de nuestra fase de cristal líquido. Entonces tenemos que ser cuidadosos a la hora de seleccionar esta forma de agrupar los átomos, ¿no? Y bueno, aquí básicamente lo que os enseño es de qué forma lo hemos decidido pues nosotros hacer, donde cada bolita simplemente pues representa una agrupación de determinados grupos de átomos. En este caso, nosotros hemos pasado aproximadamente, o sea, todos estos mesógenos, cada uno tiene un número determinado de átomos, pero en promedio suelen ser como unos 350, ¿no? Y hemos pasado pues aproximadamente a unos 52, 54 bolitas de grano grueso. Es decir, hemos hecho la molécula 6 o 7 veces más sencilla o con 6, 7 veces menos átomos que la atomística. Por tanto, esperamos que las simulaciones sean mucho más largas y mucho más rápidas. Una vez que ya tenemos hecho el esquema de mapeo, tenemos que pensar en el campo de fuerzas. Y para el campo de fuerzas existen en la literatura existen varias formas de calcularlo, ¿no? O de obtenerlos. Uno de estos métodos se llama el Iterative Boltzmann Integration, otro sería el Inverse Monte Carlo y el último sería el Force Matching. No quiero pararme tampoco mucho en detalle con esto, ya que quiero simplemente como que os quedéis con las ideas más claras, donde básicamente estos dos métodos, aquí lo que tú tienes que hacer es ponerte a ajustar los parámetros a mano. Tú tienes una ecuación matemática que lo que tú vas haciendo es pones un valor numérico, haces un cálculo de una función de distribución radial y compruebas si la función de distribución radial para tu modelo de grano grueso sale parecida o igual a la del modelo atomístico, ¿de acuerdo? Y al fin y al cabo luego lo que vas haciendo es pues, ir ajustando estos parámetros hasta que consigues que hagan un match o que sean iguales o muy parecidas, ¿no? Y entonces, cuando eso lo consigues, ya podrás decir que tienes definido un potencial para una de tus interacciones. Esto sería el Boltzmann Integration. El Inverse Monte Carlo es exactamente igual, lo único que pasa es que tiene en cuenta pues, correlaciones más a larga distancia, o sea, es más preciso. El problema sería que esta metodología sería más costosa a nivel de tiempo que el Boltzmann Integration. Y luego estaría el Force Matching, que básicamente el Force Matching no tendrías tú que andar parametrizando nada, sino que lo que hace automáticamente es como comparar las fuerzas de tu modelo de grano grueso con la fuerza, o perdón, la del atomístico, e intenta obtener las fuerzas de grano grueso ajustando él solo, o sea, porque esto se hace mediante un software, pues lo que intenta es ajustar él solo esta serie de parámetros que van haciendo que la diferencia entre las fuerzas atomísticas y las fuerzas de grano grueso sean la menor posible. O básicamente lo que está intentando es que tu fuerza en el grano grueso sea lo más parecida a la fuerza atomística. Claro, si nos ponemos a echar cálculo agarrando, pues, por ejemplo, el mesógeno 4, que es del cual tenemos ya unos potenciales y un esquema de mapeo realizado, y empezamos a contar qué tipo de interacciones vamos a tener, ¿no? Pues nos encontramos que tenemos 13 tipos de interacciones de enlace, 16 de ángulo, 14 de diedro y 105 de no enlace. Es decir, 148 interacciones. Que se ponga alguien a parametrizar 148 interacciones a mano. Lo reto, porque yo no querría hacerlo, la verdad. Entonces, precisamente esto hace que el Boltzmann Integration y el Inverse Monte Carlo sean métodos que no nos vienen nada bien. Sin embargo, el Force Matching nos viene muy bien, porque como os he comentado, está implementado en software. Y este software, pues utiliza, así como de grosso modo, esta ecuación que vemos aquí,
que simplemente lo que os he dicho, donde todo esto de aquí sería un término de la fuerza de tu modelo de grano grueso, donde esta phi sería el número de parámetros que el software te va ajustando para hacer que la diferencia entre tu fuerza de grano grueso con tu fuerza atomística sea la menor posible. ¿De acuerdo? Y esto lo hace un software que se llama Box, que se llama Bottom Up Open Source Coarse Graining Software. Y sigue como este esquemita de trabajo que ves aquí, donde tú lo que tienes es una simulación de trayectoria atomística, tú generas tu esquema de mapeo y generas tu topología de Cosgrave. O sea, básicamente transforma tu molécula de grano grueso, o sea, perdón, de atomístico a grano grueso. Esto se hace con una herramienta que se llama pues, CGMap o Cosgrave Mapping, ¿no? Una vez que obtienes una cosa que son las coordenadas mapeadas, lo pasas a la siguiente herramienta, que sería el Cosgraining Force Field, que básicamente aquí, en esa parte es donde se aplica esta, o se intenta calcular esta ecuación de aquí, ¿no? Y ya por último, lo que obtienes son unas tablas, con una columna X y una columna Y, donde ya tienes directamente la fuerza. Y son estas tablas las que ya automáticamente puedes agarrarlas y usarlas para tu simulación. En nuestro caso, estamos haciendo ya pruebas, por ejemplo, con el mesógeno 4, como ahora veréis, y lo que tenemos son en total 148 tablas. Pero antes de enseñaros esto, os quería comentar un pequeño problemita que existe cuando se hace un modelo de grano grueso que viene del colectivo NPT, que es donde nosotros llevamos a cabo nuestras simulaciones atomísticas. Y es que cuando tú haces una simulación en NPT, o mejor dicho, desarrollas un grano grueso en este colectivo, el modelo tiende a sobreestimar o subestimar los valores de la densidad del sistema. Entonces, esto se puede arreglar aplicando una cosita que se llama corrección lineal de la presión, que sigue pues esta expresión de aquí. No, tampoco me quiero parar mucho a comentaros qué viene haciendo esto, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, ya estamos en la parte final de hacer un poquito un testeo de los potenciales, de ver cómo funciona el sistema, si todo está correctamente configurado o no. Y aquí básicamente lo que hacemos es comenzar con una configuración inicial de nuestra caja de simulación, donde ya esto que veis aquí son las moléculas que antes estábamos viendo en el modelo atomístico, pero ya transformadas en modelos de grano grueso, ¿no? Y entonces, pues agarramos una caja de simulación y ponemos 500 moléculas dentro de lo que viene siendo esta cajita. Luego lo que vamos haciendo es comprimir muy poquito a poco, desde 500 bares que hemos empezado a comprimir ahí porque veíamos que se formaba fase enzimática biaxial, pero bueno, todavía no está como bien analizado y demás, simplemente más bien a ojo, ¿no? Y vamos comprimiendo, es decir, aumentando la presión y haciendo que la caja sea cada vez más pequeña y por tanto la densidad suba. Hasta llegar a unos 6.500 bares, que es donde estamos ya en este último tramo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos hacer es que el modelo de grano grueso tenga la misma densidad que el modelo atomístico. Porque si no partimos desde la misma densidad, es muy probable que no obtengamos los mismos resultados que obtuvimos con el modelo atomístico. De ahí que estemos comprimiendo o que estemos llegando a estas temperaturas que son increíblemente altas, o sea, perdón, estas temperaturas, a estas presiones que son increíblemente altas, que en la vida real no podríamos, o sea, aquí pues básicamente no existiría vida humana, ¿no? Pero bueno, como esto es un modelo y de simulación, pues se puede hacer y es lo que estamos de momento haciendo, ¿no? La intención es llegar a la densidad objetivo, como digo, la del modelo atomístico, pero siempre mirando y teniendo mucho cuidado con la movilidad del sistema, es decir, cómo de bien se mueven las moléculas. Porque puede pasar, y de hecho sucede, que cuando tú modelas un benceno, que un benceno viene siendo un anillo de carbono plano, nosotros lo estamos modelando con una bola, con una esfera. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente estamos haciendo la simulación del benceno, la estábamos haciendo que ocupe como más espacio de lo que realmente ocuparía, ¿no? Si, por ejemplo, tuviésemos una habitación, o como si nos ponemos de pie en una habitación y a nosotros nos simulamos como una caja de zapatos, ¿no? Nosotros no ocupamos el espacio de una caja de zapatos. Y si quisiéramos, pues, poner 50 personas que fueran como cajas de zapatos dentro de una habitación, probablemente cabrían menos que si fuésemos con la estructura humana, ¿no? No sé si me habéis entendido un poco así como esta pequeña comparativa. El caso es que hay que tener mucho cuidado,
con este tema del movimiento, ¿no? De las moléculas. Y una vez que alcanzamos esta densidad, que la alcanzamos a valores excesivamente altos de presión, lo que queremos hacer es aplicar la corrección de presión que os he enseñado antes, que esto básicamente lo que consiste es en ir modificando los potenciales muy poquito a poco, de forma que podamos mantener la densidad en los valores que queremos, pero a presiones muchísimo más bajas. Y por tanto, ahora mismo lo que podemos tener de conclusiones en la parte de modelos de grano grueso que estamos desarrollando es que el force matching es la metodología más adecuada para llevar a cabo la tarea que nos estamos proponiendo, que hay que tener cuidado a la hora de hacer un modelo de grano grueso en el colectivo NPT, porque suele subestimar o sobreestimar los valores de la densidad, y que con la aplicación de la corrección lineal de presión nos permite llegar a la densidad que queremos, pero a un bar. Entonces, una vez que todo esto esté ya listo y bien preparado, pues nuestra intención es comenzar a hacer estas mezclas que os comentaba anteriormente y bueno, y de esta forma, pues, a ver si somos capaces de encontrar pues esta fase cinemática biaxial, que si todo funciona y se encuentra, pues quizás en un futuro ya se puedan implementar pues, en dispositivos electrónicos, pero eso quedaría muchísimo tiempo para eso. Y por último, pues daros los agradecimientos, pues bueno, a lo que viene siendo la Universidad de Granada, el proyecto, a la Junta de Andalucía y por supuestísimo al seminario de online de física estadística que me ha permitido pues participar. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y estoy dispuesto a las preguntas que me queráis preguntar. Adrián, muchas gracias por la presentación. Ha sido muy interesante. Entonces, abrimos el micrófono para los participantes. Por si tienen alguna duda, es el momento de preguntarle a Adrián. Daniela, por favor. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, primero que todo, muchas felicidades. Digo, ¿qué te puedo decir yo? La verdad es un trabajo muy interesante para mí. Entonces muchas felicidades, es un trabajo muy completo y pues yo sé todo el trabajo que lleva detrás, ¿no? Este tipo de simulaciones y todo. Nada más la única pregunta que yo tengo es algo súper Sí, específico que me llamó la atención. Hasta el inicio de la parte donde haces lo del annealing. sí. Nada más es una duda, digo, no es algo como a lo mejor que yo como tal hice en las simulaciones, por eso nada más como que me quedó la duda. Lo hice una vez experimentalmente, por eso me llamó la atención, porque Ajá. en experimentos pues creábamos celditas con cristales líquidos y de neumáticas o colestéricas y lo calentábamos como con una tipo pistola de cabello que se me hacía muy chistoso. Entonces le O sea, con aplicábamos el secado de pelo. como una secadora de pelo. Sí. Sí. Entonces, esa fue, digamos, la primera vez que vi lo del annealing, ¿no? Pero fue experimentalmente. Ujú, Entonces, y lo vi con mis propios ojos que justamente la fase, digamos, tenía como ciertos, no sé si fuera alguna fase metastable, no sé qué era en cuanto la creábamos, pero una vez que ya lo calentábamos y regresaba a la temperatura normal, ujú, ahora sí se veía la fase neumática, ¿no? La fase colestérica perfectamente. Entonces, nada más ajá. mi pregunta aquí en tu trabajo para simulaciones, ¿habría alguna diferencia si tú a lo mejor directamente simulas así, ¿no? A 300 Kelvin directamente, o si existe alguna diferencia si vas como lo hiciste tú, ¿no? De 600 y vas de 50 Kelvin en 50 Kelvin hasta llegar a Ujú. 300, por ejemplo, no sé si haya alguna diferencia, o que directamente hagas la simulación a 300 Kelvin, no sé si hay alguna diferencia. Pues te contesto, nosotros esa prueba la hicimos. O sea, nosotros programamos agarrar la configuración a 600 Kelvin y luego directamente a 300. Y obteníamos los mismos resultados. Eso para nuestro sistema. Eso no Ujú. quiere decir que realmente luego sea una cosa que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque luego, o sea, a nivel de físico y químico, podríamos estar no dándole tiempo al sistema, haciendo una disminución de temperatura tan brusca como de 300 Kelvin, ¿no? Estaremos haciendo que el sistema a lo mejor no fuera capaz de formar una determinada o encontrar en lo que viene siendo su perfil energético, no le estaremos dando el suficiente tiempo de encontrar una parte de valle, ¿no? Una parte cóncava de ese perfil energético donde quedarse estable y formar una fase que a lo mejor a nosotros sí nos interesase. Por la rapidez a la que estamos o al estrés, por así decirlo, con el que estamos sometiendo al sistema.
De ahí es la gracia que nosotros estemos haciendo lo del tema del annealing, ¿no? Ujú. Porque de esa forma, al hacerlo poquito a poco, le estamos dando el suficiente tiempo al sistema de ir enfriándose, pero al mismo tiempo de explorar bien ese espacio de fase y de si encuentra algún tipo de, pues de fase de cristal líquido más estable o incluso la fase hermética que encontrábamos, pues a lo mejor incluso deformarse y volverse una fase nemática o una fase isótropa. Pero entonces, yo creo que es una pregunta que depende mucho también del tipo de sistema que se esté estudiando. Pero para nuestro caso, tú agarrabas la configuración a 700 Kelvin y si la enfriabas o lo que sea, se mantenía. De hecho, incluso se volvía hasta más fuerte el orden o la estructura de la fase hermética. No sé si te he respondido más o menos Sí, bien a sí, la sí, pregunta sí. con eso, Daniela. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Adri, y Nada, a felicidades ti por la otra vez. pregunta. Gracias, Daniela. Tenemos también pregunta del doctor Alarcón, por favor, Paco. Sí. Hola, Adri, gracias por la charla. También es igual que la anterior compañera, yo tenía como más que nada curiosidad en esto del annealing, porque Sí, estoy pensando en dos situaciones. Hablaste del coarsening, perdón, del coarse grain que haces, de la aproximación coarse grain, y hablaste sí. de cómo conjuntabas, ¿no? A los átomos que iban a representar una sola bola. Ajá, el Pero, mapeo, correcto. es el mapeo. ¿Qué puedes decir acerca de los enlaces que tienes, no? Y esto te lo pregunto porque me llama la atención hasta qué punto tu molécula es rígida, Ujú, ¿no? Y no tienes un sí, efecto de doblamiento. Porque si uno ve, por ejemplo, tus desplazamientos cuadráticos medios que mostraste particularmente a 300 Kelvin, ujú, parece que el centro de la molécula pues llega incluso a confinar. Tú dices que es difusión, eh, pero se ve como que muy acostadita, ¿no? Seguro sí, es difusión, como lo dices, pero si lo comparas con las orillas hay como 2 décadas de diferencia. Entonces, ujú, ¿hasta qué punto es porque la molécula está haciendo, ¿sabes? Como sí. así. Gracias. Eh, o sea, realmente la difusión solamente la encontramos a 600 Kelvin. No sé si dije tanto a 600 como a 300, ahí si lo dije me equivoqué. O sea, la difusión solamente la encontramos a 600 Kelvin. A 300 no, precisamente porque con la temperatura, como comentaba, afecta muchísimo al desplazamiento de estas moléculas, ¿no? Claro, luego hay que tener en cuenta que como tú dices, la molécula tiene cierta libertad en lo que viene siendo los brazos, ¿no? A nivel de tanto de rotación, luego como incluso, o sea, estaría haciendo como los brazos así, ¿no? Un poco, aunque sea, básicamente estos serán como los brazos de la molécula, más o menos, ¿no? Sí. Entonces sí, por supuesto que esa parte va a afectar más a quizás pues a cómo se desplaza, ¿no? Pero es un movimiento que está bastante restringido. Quiere decir, estamos a una densidad donde las moléculas están muy cercanas unas con otras. Existe una gran cantidad de impedimento estérico. Entonces, el movimiento que también tienen estas moléculas es bastante limitado a la parte esta de los brazos. Obviamente, el core se mueve incluso menos, porque al ser precisamente una parte rígida, que de per se en la molécula no tiene movimiento, de ahí que se vean como que los desplazamientos del core de los grupos terminales no están justamente superpuestos unos con otros, ¿no? Ahí es donde nosotros quizás pues, sí que vemos como, o detectamos como este efecto que tú comentas de que puede verse más rápido el desplazamiento de los grupos terminales por el movimiento intrínseco propio de esta parte de la molécula. Pero es que resulta que a 600 Kelvin, al final el core y los grupos terminales terminan alcanzando, o sea, terminan convergiendo los dos, se terminan superponiendo los datos. Ahora, si quieres, si no te vuelvo a enseñar esa parte, esa gráfica, y acaban alcanzando el régimen difusivo. Es decir, que ahí básicamente lo que pasa es que necesitamos tiempo. O sea, vemos como ese desacople de los desplazamientos cuadráticos medios que vendría así dado, o pensamos que vendría dado por ese movimiento extra que tienen los grupos terminales con respecto al core, pero si dejásemos la simulación, o creemos que si dejásemos la simulación correr un suficiente tiempo, al final veríamos cómo los desplazamientos tanto del core como de los grupos terminales se acaban convirtiendo en uno, ¿no? Porque al fin y al cabo la molécula es una sola entidad. No puedes tratar la molécula
de forma separada. Entonces, como observamos que el core y los grupos terminales acaban encontrando ese régimen difusivo, creemos que lo que afecta a este movimiento extra de los brazos es que ayuda a que los grupos terminales encuentren el régimen difusivo antes. Pero eso no implica que el core no lo llegue a encontrar, que sí lo acaba encontrando, solo que tarda un poquito más de tiempo debido a que no tiene como esa facilidad de movimiento como si lo tienen los grupos terminales. No sé si te he respondido a la pregunta que me hacías. Sí, gracias. Nada más, el tema de los enlaces, Sí. ¿puedes decir algo al respecto? Sí, perdón, porque es que esa parte no la he agarrado bien de la pregunta. ¿Qué es lo que te preocupa de los enlaces con el modelo de grano grueso? Justamente esta difusión, ¿no? Que se ve mucho más grande para el caso de las partes terminales, hasta qué punto es por el bending que tienen, ¿no? Es una molécula muy larga y las partes terminales están muy lejos de la parte central, que a 300 Kelvin particularmente esencialmente no tienes desplazamiento, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto lo que estás viendo es que se está doblando, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿hasta qué punto se debe a este potencial de bending, si es que lo tienes, si no lo tienes, si solo tienes harmonic potential? Un poco esa era ¿Pero para el grano pregunta, grueso o para el...? porque en la realidad, ¿qué es lo que tienes? ¿Una molécula muy stiff o una molécula muy flojita? ¿Sabes? Gracias. Pero es para el modelo de grano grueso. Porque eso es lo que no te termino de agarrar de la pregunta. Sí, para un modelo de grano grueso, ¿no? Porque es bueno, los desplazamientos cuadráticos que mostraste es para el caso full atomistic. Atomistic. Ok. Claro, es que esperaríamos, al fin y al cabo, porque a ver, obviamente cuando estamos haciendo el mapeo y el desarrollo del grano grueso, vamos a perder información y ya hemos visto con las pequeñas pruebas que estamos haciendo, hemos encontrado de momento fase enemática para el mesógeno 4, pero no fase métrica. O sea que ya de momento, por lo que estamos viendo, hay una diferencia ya de por sí a nivel estructural. Esto debido a esta propia simplificación del modelo, ¿no? Vale. Luego, obviamente, vamos a tener una pérdida de información en la parte esta de los potenciales, porque el modelo de grano grueso, como es una aproximación, con el force matching, lo que sí que intenta es que las fuerzas tabuladas que está obteniendo sean lo más parecido a las fuerzas del modelo atomístico. Entonces, tú lo que haces es describir qué tipo de interacciones quieres que se calculen. Y en este caso nosotros utilizamos o calculamos interacciones de diedros precisamente como para evitar que exista un bending excesivo de los brazos, ¿no? Y que sea lo más parecido al atomístico. Entonces, ahora mismo nosotros no tenemos resultados ni tampoco, la verdad que con el modelo atomístico lo hemos llegado a calcular de hasta qué punto es tan fuerte el efecto que tiene el bending de los brazos en la molécula. Lo que sí que te puedo decir es que existe bending, sí, pero no es un bending excesivo en el sentido de que de repente tengas los brazos de la molécula y que los brazos hagan esto. Porque al fin y al cabo eso químicamente, por los tipos de enlaces que tienen los grupos químicos de esta molécula, no lo permite. Entonces se ve más bien como un bending, como si fuese de un palo relativamente rígido, ¿no? Al que tú lo intentas flexionar por los extremos y se convea un poquito. Okay. Pero no alcanza a tener conformaciones excesivamente raras ni nada. Gira mucho, eso sí, son brazos que giran mucho, pero lo que es este bending de lo largo, ¿no? Solamente se flexiona un poquito, no llega a tener conformaciones excesivamente extrañas. Y si encontrásemos en el modelo de grano grueso, que eso sí, una cosa que me ha pasado, que encontraba yo de forma visual, digo, esto no me cuadra a mí que este grupo terminal tenga este bending tan raro, ¿no? Y eso es porque se me olvidó en su momento pues definir interacciones o calcular potenciales que evitan ese bending tan excesivo de los brazos, ¿no? Pero sí que hay que tener mucho cuidado con eso, la verdad. No sé si ahora sí te respondía a todo. Perfecto, Adrián, perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Nada, a ti, Paco. Sí, ahora habría que calcular la velocidad angular que giran, pero bueno. No me metas más faena,
Ok, gracias, Paco. ¿Alguien más de los presentes tiene alguna pregunta? Adrián, yo tengo algunas. Si alguien Sí. no tiene preguntas, me permito yo preguntarte. Ujú. Con respecto a las densidades que tienes en ambos sistemas, tú Sí, cuando comenzabas la simulación atómica, sí. eh, ¿con cuántas moléculas comenzabas? Con 252. No sé, y cuando comienzas el coarse grain, Ujú. también Estamos con las mismas. no, hemos usado moléculas más grandes, o sea, sistemas más grandes. En este caso Ok, hemos usado 500, ok, perfecto. el Entonces, doble, para jugar, precisamente. ajá, para jugar un poquito con la densidad, ¿no te convendría meter más moléculas de coarse grain para que no llegaras como a esa cantidad de presión de 6.500 bares O y sea, incluso que hacer un sistema muchísimo más grande del que ya tenemos. sí, porque te lo permite el coarse grain, a final de cuentas, Sí, o sea, claro, correcto. ajá, entonces que pudieras igualar la densidad, no por presión, ajá, no por disminución de volumen, sino por aumento Ujú, también de la cantidad de moléculas, y quizá eso también te pudiera ayudar un poco a eliminar todos los artefactos que puedas tener debido al aumento tan brutal de presión. Esa es una de las ujú. preguntas, a lo mejor una sugerencia que pudieras explorar si en algún momento lo consideras. Creo que pudiera ayudarte. Y con respecto a lo de los coarse grain, me Ajá. preocupa muchísimo, muchísimo, tus interacciones pipi que pudieras tener entre los grupos aromáticos e incluso Ujú. ese enlace triple que tienes. Yo creo que en el atomístico, eh, olvidé qué campo de Sí, fuerzas utilizas en el atomístico. el GAF, el General Amber Ah, el Force. GAF. Ok, GAF, Sí. la verdad es que es bastante bueno para poder mimetizar muchas de las propiedades atómicas. Sin Ujú, embargo, al tener una molécula considerablemente plana, ujú, el que tú tengas en cuenta la formación de estas esferas, de estas bolas en sistemas planos, eh, híjole, no sé hasta qué punto te puede dar artefactos, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, que mencionas, en tus dinámicas iniciales, donde no ves una fase nemática, ujú, sino se va directamente a la otra, me ujú. parece que pudiera ser algo ahí que pudieras explorar un poco. A lo mejor que la parte aromática no la hagas una sola bola, como Ujú, algunos force fields, sino que pudieras a lo mejor dividirla en tres, ¿sabes? Tres bolas chiquitas para que ujú. minimices pues la esfera, ¿no? O sea, un Sí, poquito sí. más plana y no olvides las interacciones pipí, que esas o sea, son súper olvidadas, nadie les hace caso, pero en tu sistema yo creo que van a dar mucha información acerca del ordenamiento. Pues te comienzo la respuesta primero con la primera. Me la voy a tomar principalmente como sugerencia porque la verdad no habíamos pensado en realizar un sistema. O sea, estuvimos debatiendo con qué sistema empezar. Y al final decidimos que que sería mejor como que me trago, con unas 500 moléculas, ¿no? Más o menos. Pero sí que es cierto que no habíamos, no se nos había ocurrido el introducir un número muchísimo más grande para quizás ayudarnos a encontrar estos valores de densidad que alcanzamos con estas presiones tan excesivamente enormes, ¿no? O sea que mañana estoy poniendo a prueba esto que me acabas de comentar, Edgar, para ver si es capaz de echarnos una mano a la hora de encontrar estos valores de densidad que tanto buscamos, ¿no? Eso en cuanto a esa primera parte. Y luego, en cuanto a la segunda, sí, yo obviamente, que ahí es una cosa pues que como químico ahí me ha servido mucho ese feeling que tengo con la molécula. Yo he explorado muchas formas de cómo hacer este mapeo de la molécula, pero también como simulador hay que tener en cuenta que esto requiere una cantidad de recursos de cómputo enormes, o sea, bestiales.
Para ponerte más o menos con datos, solamente en Granada existe un ordenador que podamos usar para hacer estos cálculos y es uno que tiene 1,5 TB de memoria RAM. Y los he usado prácticamente todos. Si yo divido ahora los bencenos, que es una de las opciones que estuve explorando, dividir los bencenos en 3, en 2 o en una sola esfera de grano grueso, ¿no? Si estamos hablando de que tengo que dividir los bencenos en 3 moléculas, o sea, perdón, en 3 bolitas, yo tengo, si no me equivoco, son tengo 6, si no recuerdo mal, 6, 8 bencenos. Estaríamos hablando que tendría 18, 24 bits más. Eso lo tengo que sumar a las interacciones de no enlace, a las interacciones de enlace y a las interacciones de ángulo, de diedro, de todo. Lo tengo que tener en cuenta con todo. Eso me generaría todavía muchísimas más tablas de potenciales que calcular y, por tanto, me elevaría el coste de cómputo todavía más. Y ya, si con 148 tablas de interacción he llegado casi a agarrar el límite de memoria RAM de ese ordenador, con las que tendré que tener en cuenta dividiendo los bencenos en 3 bolitas, estoy completamente seguro de que no seremos capaces de obtener los potenciales, básicamente por falta de ordenadores. Ahora, obviamente, sí. Creo que sería mejor hacer la división entre 3. Porque, como tú bien dices, o como precisamente he comentado yo antes, estamos simulando una cosa plana con una esfera. Y eso es una cosa que nos está provocando que tengamos un impedimento estérico que en el sistema atomístico no tendríamos. Pero es que es uno de los costes que tiene de por sí el crear el modelo de grano grueso. O sea, ¿existirían estas formas mejores? Sí. ¿Existiría esta forma menos agresiva, ¿no? Por así decirlo, de modelar, en este caso, el benceno? Pero es lo que comentaba a la hora de realizar el mapeo, ¿no? Siempre tienes que intentar encontrar un balance entre todo, entre lo que estás eliminando de información físico-química de tu molécula, lo que ganas de velocidad, el coste de cómputo, todo. Y la verdad que he encontrado que la mejor forma creo que nos puede venir es esta. Aunque efectivamente es una cosa que me está dando relativos problemas, esto de tener o de simular cosas planas con esferas. Y aparte, otro problema sería que se podría intentar simular con otros potenciales, o sea, con potenciales que dependan del ángulo. Podríamos hacer o generar bits, aunque Gorma no te lo permite, pero existe otro software que es LAMMPS, no sé si te suena, Edgar. LAMMPS sí te permite, por ejemplo, introducir formas geométricas que no sean esferas. Pero claro, ya esto el problema sería que tendríamos que desarrollar potenciales específicos que dependan de los ángulos de contacto de uno de esos bits con otros. Se nos volvería muchísimo más complicado y no sería una cosa que podríamos utilizar con el software. Porque el software, para mal en este caso, el único tipo de geometría que te incorpora son las esféricas. Y entonces pues no podremos utilizarlo todo con el software este que usamos de Vox. Ok, eso con respecto a las cuestiones pues, más geométricas. Fíjate que estaba viendo cuando estabas poniendo las moléculas, que obviamente son larguísimas y todo eso. Sí. El mesógeno 3 me parece que solamente tiene un cianuro en como... El 2. El 2 es el que tiene un grupo ciano. Con tu experiencia como químico, ¿podrías proponer algunos sustituyentes que a lo mejor pudieras poner a prueba una vez que optimices tu campo de fuerza, etcétera, de tal manera que llegaras más rápido, por ejemplo, a una fase deseada, nemática o se podría métrica, intentar. lo que... Se podría intentar porque aquí en esta parte lo que juega mucho la importancia es el ratio de largo, ancho y grosor que tenga tu molécula. O sea, es necesario encontrar unos valores que sean como bastante específicos porque, bueno, no sé si has alcanzado a ver lo suficientemente rápido, pero si no te mando la diapositiva encantadísimo para que lo puedas ver. Pero la diferencia que hay literalmente entre el mesógeno 3 y el 4 son 3 carbonos y 6 hidrógenos. Esa es la diferencia. Sí, que es un C5 y un C8, ¿no? Efectivamente. Esa es la diferencia que existe. Y fíjate, eso ya hace que uno sea capaz de formar fases mésticas y otro forme fase nemática. Claro.
lo que hace en ese caso es que el mesógeno 3 sea un poquito más ancho, o sea, los bracitos de los laterales sean más anchos y el de la fase, el mesógeno 4 es más cortito. Y ya solamente con eso, la diferencia de fase que sostiene. Sí, porque Entonces sería, es muy sensible a la geometría que tiene la molécula. Entonces seguro que se podría generar. Pero claro, una cosa es lo que yo haga luego a escala atomística, o sí. sea, quiero decir a escala atomística a nivel de simulación, y luego otra cosa es que luego un experimental sea capaz de sintetizar eso. Que eso también habría que tener cuidado, o sea, eso habría que pensarlo muy bien, porque lo que es viable en simulación molecular muchas veces, por desgracia, no es viable en experimentos. Bueno, tenemos un poquito como de sentido químico para saber si lo que estamos Claro, sí, proponiendo sí, también es muy loco, ¿no? Entonces, claro, apelo un poco a tu formación, que es sí, químico, entonces supongo que podrías también pensar en alguna de esas, ¿no? Digo, este es como sí, o sea, sería genial, imagínate que al rato tú hayas diseñado un cristal líquido junto con tu grupo de trabajo y que lo puedan patentar, ¿no? Eso sería genial. Mira, yo encontré, yo trabajé con coarse grain mucho tiempo, con ajá, proteínas, ajá, y a veces lo quería y a veces lo odiaba. Pero hace tiempecito, hace tiempecito me encontré un artículo, te lo mando por el ajá, chat, acerca ok. de cómo generar campos de fuerza utilizando Machine Learning. Entonces, chécalo, a lo mejor te Ok, puede servir, porque me parece que entre más opciones tengas para poder generar tu campo de fuerzas, pues muchísimo mejor te va a ir en la simulación. por supuesto. Entonces, me gustó mucho tu presentación, creo que vas a hacer un muy, muy buen trabajo y que vamos a esperar los resultados también de la parte coarse grain y seguramente Muchas los vas a gracias. hacer tener también. Gracias. Espero, porque la verdad es que se atraganta. Esta parte de lo del grano grueso es una cosa que se atraganta un poco porque al fin y al cabo creo que si te pones a buscar un poco de la literatura no te encuentras gente que intente meterse a hacer un modelo de grano grueso de semejante monstruo atomístico. O sea, siempre la gente hace moléculas que son pues un poco más pequeñitas, ¿no? Que no tienen, creo que tanta, o sea, que quitando las proteínas, por supuesto, que las proteínas eso es el gigante de los gigantes, ¿no? Pero para eso también hay mucho tema de base de datos que te ayudan a esta generación, ¿no? Aquí es meterse ante lo desconocido y, pues, como todo lo que implica meterse ante lo desconocido, da más problemas que soluciones. Sí, Así fíjate que, que si quieres intentar, digo, en algún momento que tengas sí. un poco de tiempo, digo, ya nos comentas al inicio que tiempo realmente no tienes mucho, intenta con gromos. Gromos es un grano Sí, lo he grueso, escuchado. ajá, Lo he escuchado, descafeinado. Bramos. Ajá, Sí. muy, muy descafeinados. En lugar de ser un CH2, te pone, o sea, un metileno, te pone una bola. Entonces eso acelera muchísimo los cálculos y no pierdes demasiada información. Digo, si Información, lo que ¿no? quieres ver es información atomística del sitio activo de una proteína, cómo está, pues a lo mejor te pueden decir, oye, pues aquí no hay una bola, no son dos, ¿no? Ajá. Pero a lo mejor para lo que tú necesitas, quizá te pudiera servir mucho porque es muy modular. Si quieres, luego platicamos. Yo trabajé Sí, 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 con sí. gromos y, ajá, Barájame esa idea porque sería otra, o sea, otra opción, porque si al final me voy a pegar aquí 5 meses, pero con cromo lo puedo tener las cosas hechas, o sea, quiero decir, lo que son los modelos en un mes y medio, pues obviamente me sale más rentable hacer el cambio, ¿no? sí, Pero sí, no había barajado esa opción de Gromo, o sea, la había escuchado, pero no había nunca profundizado en ella. Así que sí, la verdad que me gustaría sí, si quieres, investigarlo. podemos platicar de ello. Es Ujú. bastante modular y creo que tus moléculas tienen Ajá. pedacitos de proteína que Ujú. se pudieran a lo mejor eh, mejorar para tu Ujú. molécula, Sí, sin necesidad de utilizar a lo mejor tanto recurso y ya está hecho. O sea, entonces, ok. suena Pues sí, plausible. me parece estupendo. Muchísimas gracias, Gracias, Edgar. Adrián. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Perdón por haberme extendido tanto. Ujú.
Bueno, creo que ya no hay preguntas, entonces Mm. vamos a agradecerle a Adrián. Muchísimas gracias por aceptar, por presentar tus resultados. De verdad que ha sido muy, muy interesante. Y pues como lo digo, te esperamos para ver los siguientes resultados. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, Edgar, por las preguntas y por todo, porque la verdad es que me habéis dado pues también ciertas ideas, cositas que no había tenido en cuenta y que, pues, como por ejemplo me ha comentado Paco, ¿no? Con lo del tema de este giro de lo de los brazos, a ver si ahora lo agarro mañana por la facultad y lo hablamos. Y si no lo agarro yo, seguro que me agarra él a mí. Y luego, pues, por haberme comentado pues esto también de lo de Gromos y todas las ideas, que la verdad que lo aprecio mucho y las tendré en cuenta. La verdad. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, entonces podemos dejar de grabar. Uh -huh. Si nos ayudan, por favor.